Está inspirada en fuentes naturales, es poco pagana, influida de esa sinceridad ingenua de los pueblos primitivos, sin buscar en la droguería o en la lata de conservas. Representa la solidez, la frugalidad, la franqueza y que sus refinamientos son claros, dejando que el pez, la carne o la legumbre no ahoguen su sabor en salsas artificiales como vicios nuevos, sutiles y engañosos de la decadencia. Fruto de sus observaciones al viajar por Europa es el artículo publicado en 1916 en Por esos mundos sobre las escuelas del hogar con unas curiosas ilustraciones que he traído la parte española, he traído 2 ejemplares para que se los pasen si quieren. Hace ver la inexplicable paradoja de que un país como España, en que la mujer tiene fama de casera y familiar, sea justo en donde menos se haya logrado implantar las escuelas del hogar. Elogia la formación que se les da en Europa a las jóvenes y cómo las escuelas están formadas igual que una casa en la que deben hacer de todo. Va pasando revista a todas las que ha visitado, es decir, habla de la de Londres, por ejemplo, habla también de las de Suiza, de cómo las niñas van aprendiendo todas las labores de la casa, cómo las profesoras primero les dan la clase teórica y luego hace el plato a la vista de todo, cómo en algunas incluso van a vender los platos que hacen luego a gente de fuera, que suelen ser los padres de las propias alumnas. Y nos dice que en Francia la más conocida es la escuela de Madame Augusta Mal, de la misma manera, y esto es muy interesante, y de la misma manera también es muy conocida en Bélgica y Alemania, que también imparten cursillos de cocina y economía ambulantes, y llevan la enseñanza a las aldeas, algo que considera un vehículo de difusión de cultura. Esta manera de enseñar las enseñanzas del hogar por los pueblos es inevitable el recuerdo de las escuelas del hogar, que la posguerra española tuvo a su cargo la sección femenina y que por lo menos las que estudiamos en institutos tuvimos que padecer todo el bachiller, entre otras cosas de la economía doméstica. Yo me acuerdo perfectamente que no sé si nos daban 4 pesetas y yo siempre, toda la familia tenía siempre espinacas y boquerones, porque es que no nos daba para más, teníamos que hacer un plato. Bueno, pues esto es inevitable que recuerde inspirado lógicamente en Alemania, lo que luego llevaría a la práctica la sección femenina en los pueblos españoles en la posguerra, siguiendo el modelo alemán que tanto entusiasmo, pero con ideas completamente opuestas, había defendido Carmen de Burgos unos años antes. Pero el ideal educativo lo encuentra en la Escuela del Hogar de Copenhague, que visitó bajo los auspicios de López Aguilera. Situada en las afueras de la ciudad, con una inmensa huerta y jardín, las alumnas vivían en pabellones de 8 plazas, donde cada una tenía una misión que cambiaba semanalmente, igual que cambiaban de familia, iban turnándose. Y nos dice: no olvidaré nunca el espectáculo de aquella escuela clara, llena de fraternidad y de risas. Todas iban tocadas con gorritos blancos. Despejaban de su rudeza los trabajos. O sea, le llama la atención la alegría de las niñas. Al volver a la realidad española, aunque trata de ser optimista, y viendo las fotos desde luego hace falta ser muy optimista, entre otras cosas porque formaba ella parte del claustro de profesores de la única escuela del hogar en España, reconoce que no se ajusta al tipo descrito, pues tiene que luchar con la falta de preparación y de ambiente. Lo califica de tímido ensayo, pero afortunado por la competencia del profesorado y los excelentes resultados conseguidos. Sostiene que está llamada a ser una especie de normal de su ramo y un modelo para que se implanten equivalentes en cada provincia y se creen luego escuelas primarias donde la mujer reciba una enseñanza indispensable en su vida. Era el comisario regio de esta escuela madrileña Nemesio Fernández Cuesta, animado, nos dice, de un deseo de realizar milagros, con los escasos medios con que contaba. El local tenía un pequeño jardín dividido en lotes, se ven las fotos, donde las alumnas se encargaban de su cultivo, como se hace ahora también en muchos institutos españoles, y se daban clases orales al aire libre, cosa que no se hacía en ningún otro centro y que tan importante nos dice, tanta importancia tiene en las escuelas femeninas. Lo describe muy acertadamente como una mezcla de escuela del hogar, de escuela de institutrices y de escuela de artes y oficio. Cito: da la impresión de un vivero del que saliesen semillas para llenar toda la ciudad, como si tuviese una cátedra en todos los hogares. Las enseñanzas hogareñas se completaban con conferencias ilustres, de personalidades ilustres, como el exministro Francisco Bergamín, Manuel de Tolosa Latour, famoso médico, o Alfonso Pérez Nieva.
Carmen de Burgos, con un sentido práctico derivado de su experiencia vital, concluye: parece que la educación de la mujer española entra en un cauce de serenidad, sin caer en ese tipo manoseado de la marisabidilla y dejando de tener ese analfabetismo que les parecía hasta ahora como una gracia necesaria a su belleza. Pero vayamos a sus libros exclusivamente dedicados a la cocina. El año 1918 publica La cocina moderna, que ella califica de arreglo sin que nos diga las fuentes, que posiblemente serían varias, puesto que ofrece, junto a los platos clásicos extranjeros, los principales regionales españoles. En la carta prólogo a su editor, Francisco Sempere, con el que le unió una gran amistad, le confiesa su sorpresa al recibir el encargo para que haga este libro de cocina, y no la sorpresa por ser algo extraordinario, para quien nos dice, trabajando como obrera, hace de la pluma aguja para ganar el sustento, sino porque no comprende cómo ha adivinado el editor que guisa mejor que escribe. Y le dice a Sempere: porque yo, querido amigo, creo y practico que la mujer puede ser periodista, autor y hasta artista, sin olvidar por eso los pequeños detalles del hogar para su acertada dirección, guarda de salud, la paz, para guardar la salud, la paz y el sosiego de la familia. Considera inútil negar la herencia de siglos y la inclinación a las tareas caseras. Y dice: le confieso a usted, en secreto, que a veces dejo la pluma porque siento la nostalgia de la cocina. Esto es totalmente revolucionario y no se espera nunca de una socialista, en principio, pero es importante saberlo. Aclara que eso no significa que no considere a la comida diaria la más enojosa de las ocupaciones, o sea, dice que es pesadísimo, claro, pero ha aprendido a componer platos nacionales y extranjeros, y vuelve a citar la misma frase de Pardo Bazán, capaces de hacer que se chupen los dedos los que los saboreen. Confiesa que a veces, viendo la satisfacción de su familia y cómo los rebañan, siente la misma vanidad que ante los elogios a sus artículos. Concede a la cocina un gran papel social porque sirve para mantener la máquina que es nuestro cuerpo, y de ahí que le convenga a la mujer saber algo de higiene alimentaria y conocer los platos sanos para los niños, los ancianos y los convalecientes. Sigue la teoría al uso que culpabiliza a la mujer de que el obrero se vaya los domingos a la taberna en busca de un plato de callos mal guisados, porque ella no se los ofrece, la mujer. Y dice, porque la mujer no se los ofrece bien condimentados, servidos en mesa limpia y habitación risueña y sazonados con amable conversación. De esta satisfacción íntima de proporcionar placer a los que se ama, no libra a las señoras, o sea, las señoras, la burguesía, que deben saber dirigir si quieren estar bien servidas. Recomienda a Sempere, al editor, que lea los párrafos que siguen dedicados a la historia de la cocina. Y cito: como muestra elocuente de mi culinaria erudición y de mi deseo de que la mujer no desdeñe las ocupaciones del hogar, cualquiera que sean su intelectualidad y su posición. Yo no me opongo a que vayan al foro y al Parlamento, y nos dice, después de haber dispuesto la cocina en su casa. Acepta, pues, el encargo y desea que el público lo acoja con el mismo placer que ella escribe, el recetario. La obra comienza con unas breves noticias históricas con las condiciones necesarias y los útiles que debe tener una cocina y un comedor, y ofrece más de 800 recetas de guisos, platos principales y otros regionales. En 1925 publica dentro de sus obras completas La cocina práctica, y más tarde aparecerá una ampliación en Nueva cocina práctica, recetario. Por último, citaremos su libro ¿Quiere usted comer bien? Manual práctico de cocina, ilustrado con grabados y 12 cromotipias que nos muestran claramente cómo ha cambiado hoy la etiqueta en la mesa, viendo los cromos, en la colocación de los cubiertos, las copas, los adornos o el modo de doblar las servilletas. Igual que sucede en los recetarios de Pardo Bazán, ambas dejan claro que no se conocía el peligro de la grasa excesiva porque abundan la manteca en las recetas, la manteca de cerdo y de vaca. Hay títulos muy curiosos de algunos platos como caldo de té de buey, salsa traidora, macarrones divertidos o una ensalada Carmen que debía de ser de su invención y que llevaba como ingredientes pechugas de gallina cocida, pimientos, guisantes, arroz a la vinagreta, mostaza y estragón picado. Hemos pasado revista a la obra culinaria de 3 autoras de ideas avanzadas que llevaron una vida independiente de la tutela masculina y que quizá
esto después de mucho pensar, precisamente por ello, no tuvieron ningún complejo en defender esta parcela de la cultura. Por último, no podemos por menos que destacar cómo, incluso hoy, en las extensas y documentadas, incluso tesis doctorales y biografías dedicadas a ellas, se pasa de largo esta parte de su obra como si se tratase de algo vergonzoso que les resta categoría a su condición de feministas cuando ellas se sintieron orgullosas. Paradójicamente, al tiempo, hoy consideramos injusto el que tan solo una mujer destaque en el mundo de la alta cocina española en la actualidad. Nada más, muchas gracias.